Bien, pues hoy iniciamos esta serie nueva, ¿verdad? Que hemos titulado Siguiendo los Pasos de Jesús. Así que, ¿cuántos están contentos de que podemos aprender, verdad? Ahora acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como están, vamos a orar para darle gracias a Dios en esta hora. Señor, gracias porque tú pones, Señor, en nuestro corazón así el querer como el hacer, Señor, por tu voluntad, Señor. Y estar en esta casa es un deleite para nosotros, poder bendecirte, poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de la congregación somos bendecidos, adorándote y bendiciéndote y dándote a ti la honra, tú que todo lo mereces, Señor, tú que eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En esta hora, Señor, yo te pido que juntos podamos escudriñar tu palabra y que podamos aprender acerca de ti, acerca de tu misión en esta tierra y de tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Les entregaron unas hojas? Amén. Muy bien. Siguiendo los pasos de Jesús, esta serie, vamos a estudiar sobre la vida y la misión de Jesucristo. Vamos a ver, pues, teológicamente, ¿verdad? La misión de Jesús, la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y vamos a también hacer un recorrido cronológico, es decir que la intención es que podamos ir mirando el ministerio de Jesús, la vida de Jesús primero y después su ministerio de una manera cronológica, ¿verdad? Porque en los evangelios nos da una secuencia, pero al haber 4 puntos de vista sobre el evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer una armonía más o menos y mirar cómo es la cronología del ministerio del Señor Jesús. Dónde estuvo primero, dónde estuvo después, dónde fue su ministerio al final de su vida. Entonces vamos a aprender cronológicamente también algo de geografía y de cultura de los tiempos del Señor Jesús para sumergirnos en el mundo en el que Él vivió, en el mundo en el que Él estuvo predicando, a los tipos de personas que Él les predicó, ¿verdad? Y también este estudio tiene principalmente el propósito, pues, de que aprendamos de nuestro Maestro Jesucristo, ¿verdad? Las lecciones de vida, los principios, los valores, y que podamos caminar junto con Jesús, que podamos caminar siguiendo los pasos de Jesús. Él, en su paso por esta tierra y en su ministerio, Él nos mostró su voluntad y Él vino como una luz en medio de la oscuridad a sacar nuestra vida de las tinieblas y nos dejó a través de su palabra una lámpara para que nosotros podamos caminar hacia Dios, caminar hacia Él. Entonces este tema es siguiendo los pasos de Jesús y el fin es que podamos seguir los pasos de nuestro Señor en santidad y en obediencia. Así que yo voy a estar dando, no voy a enseñar yo sola, hay un grupo de personas que vamos a estar enseñando esta serie y yo voy a hablar un poco más de lo cronológico, geográfico, cultural y todo eso, pero también las otras personas que nos van a estar ayudando, ellos van a estar hablando de las enseñanzas a través de las parábolas. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo hablaba mucho en parábolas? Entonces vamos a estar mirando las parábolas del Señor Jesús, vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña a través de los milagros que Dios hizo también, que Jesús hizo también, ¿verdad? Entonces
vamos a estar mirando acerca de los grandes temas que predicó el Señor Jesucristo y cómo aplican para nuestra vida y para la sociedad en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, todo esto vamos a mirar en este curso, así que espero, hermanos, que estemos aquí todos los jueves para que podamos tener esta secuencia de enseñanzas que yo creo que va a ser de bendición para su vida y para los suyos. Amén. Con el alcance que tenemos a través de la tecnología, es muy fácil saber sobre la vida de las personas, ¿sí? Eso es bueno en una parte, pero también puede ser muy malo, ¿verdad? Porque hay personas a las que les hacen fraudes, engaños, porque conocen su información, porque está al alcance, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos mirar solamente con una pequeña búsqueda, ¿verdad? Y un enter sobre la vida de la gente, de mucha gente, no nada más las que tenemos en nuestras redes sociales que ponen o ponemos, ¿verdad? ¿Dónde andamos? Lo que comemos y tantas cosas, pero también de la gente que, por ejemplo, de los famosos, de la gente que podemos saber toda su vida, ¿verdad? De su biografía completa y podemos enterarnos de la vida de las personas. ¿Cuántos saben que Shakira y Piqué se separaron, ¿verdad? Que las Kardashian, yo nunca veo eso, pero sé que son unas personas muy ricas y que hay mucha gente que las sigue, que sigue su vida, desde que se levantan hasta que se acuestan. Pero yo les quiero decir que podemos perder mucho tiempo en las redes y podemos perder mucho tiempo escudriñando la vida de otras personas. Pero hay una persona que si nosotros estudiamos su vida, va a ser una gran diferencia en la nuestra y que no va a ser una pérdida, y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres saber de la vida de alguien que realmente te deje algo positivo, que realmente cambie tu vida, que realmente te inspire, que realmente te mueva a seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas, de las tempestades de la vida, con una esperanza, es el Señor Jesucristo. Así que vamos a estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estudiar su biografía, vamos a ver su ministerio, y yo creo que va a ser de gran bendición para ti y para mí. El Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, ¿verdad? Aunque él le llamaban Jesús de Nazaret. Y ahorita vamos a ver por qué. Y el Señor Jesús nació aproximadamente en el año 5 antes de Cristo. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿Cómo que el Señor Jesucristo nació en el año 5 antes de Cristo? ¿Que no nació en el 0? ¿Verdad? En el cambio de la era. Bueno, cuando el Señor Jesucristo vivió en esta tierra, el calendario que regía el mundo, el imperio, era el calendario romano. Y el calendario romano se basaba en cuando fue fundada la ciudad de Roma. ¿Sí? Cuando fue fundada la ciudad de Roma, desde ahí se llevaba el calendario, ¿no? Entonces, llegó un momento, ¿verdad?, en que le fue encomendado, como en el siglo IV, a un hombre llamado Dionisio el Exiguo, de que hiciera un calendario, pero un calendario basado en un calendario cristiano basado desde el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad?
Este calendario iba a tener como referencia el nacimiento del Señor Jesús para iniciar la era cristiana. Entonces, el año 754, que era el año en que iba el mundo, ¿verdad? Cuando nació Jesús, fue llamado el año 1 AD, Años Dominus, o año del Señor, o como lo conocemos nosotros, el año después de Cristo, o el año como lo conocemos antes y después de Cristo, ¿verdad? Pero con el tiempo se dieron cuenta, al sacar mejor las cuentas, ¿verdad?, de que la fecha no era compatible con los registros de Roma. Empezaron a hacer cuenta de los años que reinaron cada rey y se dieron cuenta que Herodes había muerto en el año 750 de la fundación de Roma. Entonces, si Herodes había muerto en el 750 de la fundación de Roma, el Señor Jesucristo tenía que haber nacido antes que eso, ¿verdad? Porque Jesús, porque Herodes mandó matar a Jesús, y mandó matar a Jesús, y mandó matar a los niños, queriendo matar a Jesús, mató a los niños de 2 años para abajo, ¿verdad? Entonces eso nos da un estimado de que el Señor Jesús podría haber nacido en el 748 o el 749 de la fundación de Roma, que en el calendario que ya se había acomodado, el calendario gregoriano, ¿verdad?, vendría siendo 5 años antes de que naciera Jesús. Y 5 años antes de que naciera Jesús, el calendario gregoriano lo que hizo fue partir la historia después de Jesús con los años en manera ascendente, pero después de Cristo, antes de Cristo con los años hacia atrás, ¿verdad? Entonces tenemos que, si Jesús nació en el 748 o el 749, vendría siendo aproximadamente el 5 o el 6 antes de Cristo, según el nuevo calendario que ya existía, que ya no lo podían cambiar. Entonces, los eruditos, hay muchos que dicen que entre el 4 y el 5, otros que entre el 5 y el 6. Vamos a quedarnos como en el 5 más o menos, ¿verdad? Porque no hay un consenso general y hay muchas teorías sobre incluso el astro que guió a los magos, cuando sucedió eso, estudiando los astros y todo eso, ¿verdad? Pero eso es porque a veces usted va a mirar que el nacimiento de Jesús fue antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, se los voy a traer escrito para la próxima vez, para que tengan una mayor idea y lo puedan mirar ustedes, ¿verdad? Ahora, hablando del Señor Jesús, Él, culturalmente hablando, lo más seguro es que su nombre fue, como les puse ahí, Yeshua Bar Yosef, que es Jesús, hijo de José. El nombre de Jesús es la traducción griega, o sea, Jesús es el griego, del hebreo Yeshua. Nuestro Señor Jesús era hebreo y del nombre Yeshua es Jesús en el griego. A Jesús también le llamaban Jesús de Nazaret, y le llamaban Jesús de Nazaret, ¿por qué? Porque Él se crió en Nazaret de Galilea. Nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret de Galilea, entonces por eso le llamaban Jesús de Nazaret. También le llamaban Jesús el Cristo, según Mateo 1:16 y 27:17. Y le llamaban el Cristo porque el Cristo
que es el griego, que significa ungido, viene del hebreo Mesías, y era el nombre con que se designaba a los ungidos, a rey, ungidos para ser coronados reyes. Entonces se les llamaba el ungido, el Cristo, el Mesías en hebreo. Y muchos reconocieron a Jesús como el Mesías, pero la mayoría de la gente no lo reconoció como el Mesías, ¿verdad? Jesús nació bajo el gobierno del rey Herodes, es verdad, nació bajo el gobierno del rey Herodes, pero Herodes murió muy rápido después del nacimiento de Jesús. Así que cuando nosotros vemos a ese otro Herodes gobernando, cuando nosotros vemos los gobiernos en el pueblo en el tiempo de Jesús, ya no es Herodes el Grande, sino que él al morir su reino fue dividido en 3 áreas grandes entre sus hijos. Y luego lo vamos a mirar eso, porque el Señor Jesús anduvo predicando en las diferentes áreas esas donde gobernaron sus hijos, ¿verdad? Arquelao y otra área donde después gobernaron los gobernadores romanos, porque murió el otro hijo de Herodes, ¿verdad? Pero realmente Jesús, en todo su ministerio, en todo su tiempo, en toda su vida, su niñez, su adultez, ya Herodes ya no estaba. Herodes murió pronto después de que nació el Señor Jesús, unos 2 años más o menos después de que nació el Señor Jesús. La Biblia nos dice que Jesús fue circuncidado a los 8 días de su nacimiento. Esto es, siguiendo los ritos del judaísmo, todo varón tenía que ser cortado su prepucio a los 8 días de su nacimiento, ¿verdad? Y fue presentado también en el templo en Jerusalén, según Lucas 2, 22 al 24. Jesús fue criado y creció en Nazaret, eso ya lo dijimos. Y hay una porción bíblica aquí en Lucas 2:40, de 2:40 al 42, donde dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura y gozaba de favor de Dios y de los hombres. No tenemos mucho. Yo sé que a veces usted ha visto películas donde se mira al niño Jesús haciendo milagros. ¿Sí han visto? ¿Verdad? Películas o series donde se mira al Señor Jesús haciendo milagros, pero lo más seguro es que no ocurrió así, porque el ministerio de él realmente empezó en su adultez. De hecho, en una edad donde los sacerdotes iniciaban sus deberes ministeriales, que era hasta los 30 años. Entonces, ¿se acuerdan cuando sucedió el primer milagro de las bodas de Caná? También el Señor Jesús le dijo: todavía no es mi tiempo. Entonces yo no veo más que en los libros apócrifos miramos a Jesús haciendo milagros cuando estaba pequeño. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos habla de Jesús desde que nació y luego ya después a la edad de 12 años. Sus padres y él siempre iban al templo a celebrar la Pascua. Los varones judíos siempre iban a Jerusalén, de cualquier parte, de cualquier provincia, de cualquier parte del imperio. Los judíos que llevaban la ley, ¿verdad? Ellos, los que eran devotos, ellos iban y celebraban la Pascua todos los años a Jerusalén. Entonces Jesús venía a Jerusalén con sus padres, pero en esta ocasión, cuando cumplió sus 12 años, dice, ¿verdad?, ahí en Lucas 2, que de repente los padres ya regresaban a casa y Jesús no estaba con ellos. Se dieron cuenta cuando regresaron por él que estaba enseñando como todo un maestro a esa edad de los 12 años a los maestros de la ley, y que la gente estaba maravillada por sus enseñanzas y por su inteligencia y su sabiduría, ¿verdad? Entonces, en la cultura hebrea, los niños y niñas, las niñas a los 12 años y los niños a los 13 años son considerados como adultos responsables de sus actos, ¿verdad?
como personas que ya pueden participar en las liturgias de la sinagoga y como personas que ya se responsabilizan de sus propias decisiones a esa edad, ¿verdad? Ya es una edad donde dejan la niñez y ya tienen la responsabilidad de buscar a Dios y de hacerse, pues como les digo, responsables de sus vidas, ¿verdad? Es cuando se celebra el Bar Mitzvah, que es esa ceremonia de pasando de la adolescencia a pues para nosotros sigue siendo la adolescencia, pero ellos, ¿verdad? Para ellos es la adultez en ciertos aspectos, ¿verdad? Como porque no son adultos, por ejemplo, como para la licencia de manejar y todas esas cosas, no, ¿verdad? Entonces, ya después de eso no tenemos ningún relato de la vida de Jesús hasta que Él está adulto y viene a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Pero nosotros, si estudiamos un poco sobre la educación en los tiempos de Jesús, podemos darnos cuenta que a los niños, desde la edad de 3 años, se les tenía que enseñar la Shema, que es oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se les tenía que enseñar a memorizar la Torá. La Torá viene siendo el Antiguo Testamento, que era la ley para ellos y otras leyes que ellos tenían, 600 y algo de leyes también. Todo eso tenían que aprender, fragmentos de la Torá y las principales leyes del judaísmo. Y eso era desde los 3 años de edad a los niños en su casa. Cuando se cumplían los 5 años, y los mandaban a las sinagogas a que estudiaran. De los 5 a los 12 años era la educación básica en las Beit Sefer, que son las casas del libro. Entonces las sinagogas hacían esa función de ser la casa del libro, donde se les enseñaba principalmente sobre la Torá, ¿verdad? Y hacían una función de escuela primaria. Estamos hablando de el judaísmo, estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Si usted recordará, antes de que los romanos gobernaron los griegos, y los griegos hicieron grandes aportes en las matemáticas, en las ciencias, en los deportes, en todo esto, ¿no? Entonces la gente estudiada eran los griegos. Los romanos, cuando vinieron, ellos no hicieron grandes aportes a la educación, sino que los maestros de los romanos eran los griegos. Aunque los romanos vencieron a los griegos eran la gente educada, la gente culta, los maestros realmente de los romanos. Entonces había un nivel de educación superior muy avanzada por los aportes de los romanos principalmente, de los griegos principalmente, pero lo que estamos hablando aquí es de la educación dentro de la cultura hebrea, dentro del judaísmo, ¿verdad? Entonces, a los niños ahí en las sinagogas estas, ¿verdad? Que servían como casas del libro, se les enseñaba el alfabeto, a leer, escribir, a hablar en público, a hacer cuentas, pero principalmente a leer los libros sagrados, a memorizar la Torá. Después de que pasaban esa educación básica, muchos hasta ahí nomás estudiaban, ¿verdad? Hasta sus 12 años. Pero los que querían seguir estudiando, tomaban un maestro que miraba capacidades en algunos niños, los tomaban a ellos y les seguían enseñando. Estos eran maestros de la ley en las casas de la interpretación. Ese era un nivel superior, ¿verdad? Que se le llama la Beit Midrash, que es la casa de la interpretación. Ya no eran las sinagogas, eran otros lugares donde un rabino les enseñaba sobre la ley, y podía ser un escriba, un doctor de la ley los que le enseñaban. Uno de los ejemplos que nosotros tenemos en la palabra de Dios es el ejemplo de Pablo
cuando Pablo fue enseñado por Gamaliel. Gamaliel era un rabino muy reconocido y muy importante en los tiempos de Jesús, y Pablo mismo dice que él fue en Hechos 22:3 enseñado a los pies de Gamaliel, y se dice a los pies de Gamaliel porque literalmente se sentaban, ¿verdad? Y con piernas cruzadas en el suelo, ¿verdad? Para estudiar. Entonces, además de esa educación, a todos los hijos de los judíos se les enseñaba un oficio. Los padres les enseñaban el oficio de pescador. Tenemos algunos discípulos que eran pescadores. El oficio de carpintero, en el caso de Jesús. Siempre se les enseñaba un oficio. Era algo cultural, que a su hijo se les enseñaba un oficio, generalmente pues el oficio del padre, ¿verdad? Entonces a Jesús le llamaban Jesús hijo del carpintero, o a Jesús también le llamaron el carpintero. Así que no sabemos, o sea, en cuanto a la educación, así era. Sabemos que Jesús aprendió la carpintería, ¿verdad? Se habla de Jesús el carpintero, Jesús el hijo del carpintero, y por cultura sabemos que fue enseñado en la carpintería, pero no se sabe exactamente. Muchos teólogos dicen que Jesús estudió en su casa, y también hay la idea de que estudió el nivel básico de la sinagoga, pero no el nivel superior, ¿verdad?, de la ley, porque había algunos judíos fieles que no mandaban a sus hijos a la escuela superior, porque ahí ya eran enseñados en mucho legalismo por los doctores de la ley, por los maestros escribas. Entonces muchos judíos fieles que no eran legalistas, que amaban a Dios, preferían instruirlos en su casa, enseñarles a leer, a escribir, a memorizar la Torá. Entonces tenemos una referencia en Juan 7:15. ¿Qué dice Juan 7:15? Que debido a esta referencia se dice que Jesús no estudió. Del verso 14 de Juan 7 dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, por esa referencia, ¿verdad?, se cree que el Señor Jesús estudió en su casa con la ayuda de sus padres, ¿verdad?, el oficio de su padre, y que les enseñaron la escritura, y eso más el conocimiento que Dios le dio, que él tenía, que Dios le reveló. Él desarrolló, ¿verdad?, una ética y un carácter que eran superiores a cualquier persona que haya podido estudiar niveles superiores, ¿verdad? Entonces, así está en lo que respecta a Jesús, a su vida como niño, como estudiante, más o menos basándonos, ¿verdad?, a lo que dice la Biblia, pero también lo que nos dice estudiar la cultura, la educación de esos tiempos, lo que había, como se usaba enseñar a los niños en ese tiempo. Entonces, después de ser bautizado por Juan el Bautista y tentado por Satanás en el desierto, Jesús inició su ministerio según Lucas 3:23, ¿verdad? Y quiero que lo lea porque a lo mejor ya después nos vamos a la casa y no lo leemos. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Ok? Entonces Jesús inició su ministerio a los 30 años. Eso es un poco de la biografía del Señor Jesús. Yo quiero que vayamos viendo
poco a poco cómo el Señor Jesús desarrolló su ministerio y las áreas que él anduvo, las áreas que él visitó. Santo, ¿qué pasó? ¿Puedes poner, mijo, la? Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿por qué es tan importante que estudiemos la vida de Jesús? ¿Cómo entendieron las personas en el tiempo de Jesús? ¿Quién entendieron que era Él? ¿Se acuerdan que un día el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Verdad? ¿Y qué dice la gente de Jesús hoy en nuestros días, hoy en nuestros tiempos? ¿Qué ha escuchado usted? Para la gente, ¿quién es Jesús? ¿Sí? Un profeta, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Han escuchado que Jesús es un mito? También. Entonces, la gente tiene una idea, los que hemos entendido obviamente que Él es el Salvador y que por medio de Él nos viene el Evangelio de salvación, ¿verdad? Pues gloria a Dios, ese es el propósito, ¿verdad? Pero mucha gente, desgraciadamente la mayoría, no ve en Jesús más que a un maestro. Hay gente que dice, oh, yo sigo las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? O mi héroe favorito o mi persona es Jesús, ¿verdad? Pero no creen que Él es el Salvador, ni creen que es el Hijo de Dios. Lo miran nada más como un hombre que enseñó buenas cosas, como un profeta cualquiera, que murió como los demás profetas, pero no creen que resucitó, que sea Hijo de Dios, ni nada, ¿verdad? Pues lo mismo sucedía en el tiempo de Él. En el tiempo de Él, muchos no creyeron en Él, ¿verdad? Muchos no creyeron en Jesús. Y es importante que nosotros sepamos que Jesús era y es el Redentor y el Rey que Dios había prometido, por medio del cual la humanidad sería reconciliada con Dios. Amén. Nosotros lo sabemos, nosotros lo creemos así. Vamos a verlo conforme a la Escritura, cómo es que el Salvador nos vino, cómo es que ese Rey nos vino, ¿verdad? Y que Él, y a través de Él, es que el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y les mencionaba hace un momento, vamos a ver el nacimiento, la infancia de Jesús, en las áreas donde desarrolló su ministerio, los primeros meses desde su bautismo, cuando fue probado, tentado también, abarca los primeros meses, y luego ya después aproximadamente, porque luego vamos a mirar por qué podemos sacar esas fechas, ¿verdad? Más o menos cuánto duró el ministerio de Jesús, primero en Judea, después en Galilea y al final otra vez en Judea, Perea y Jerusalén, y ya después el arresto y la muerte del Señor Jesucristo. Bien, ahí tienen su hoja, en su hoja número 2, ¿verdad? Jesús es el Redentor y Rey prometido. ¿Puedes leer, Ana Berta, el primer párrafo donde dice Jesús es el Redentor y Rey prometido?
Así es. Así enseña la palabra de Dios y el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice cómo es que el pecado entró por medio de Adán, ¿verdad? Dice que Adán en sus lomos cargó el pecado de la humanidad y el pecado pasó a los hombres por cuanto todos pecaron, dice, ¿verdad? Esa simiente de pecado, de maldad que pasó a todos los hombres fue por medio de Adán. Pero dice que Dios envió un postrer Adán o un final Adán para que viniera, esto es el Señor Jesucristo, para que viniera y salvara a la humanidad. Entonces, la profecía fue dada desde Génesis 3:15. Era necesario, después de que el hombre pecó, ¿verdad? Después de que la humanidad pecó, de que fue la caída del hombre, era necesario que hubiera una reconciliación, porque desde entonces el hombre empezó a caminar sin Dios, el hombre en general, ¿verdad? Miramos en el tiempo de Noé cómo la tierra tuvo que ser removida y mucha gente murió porque estaban obrando el mal en contra de Dios, y solamente Dios encontró a Noé como un hombre justo para salvar y iniciar otra vez, ¿verdad? Su plan de redención, su plan de salvación del hombre, del ser humano. Pero había esta promesa de redención que era la esperanza de que la humanidad sería reconciliada con Dios un día. Y era difícil, fue difícil y tomó mucho, ¿verdad? Tomó la destrucción de todo un mundo, el mundo de aquel entonces, ¿verdad? En el tiempo de Noé. Y después Dios levantó al pueblo de Israel para salvar por medio del pueblo de Israel a las otras naciones. Pero la profecía del Redentor de Génesis 3:15, ¿verdad? Vamos a estudiarla. Esa línea de redención, cómo es que nos viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios prometió la salvación de la humanidad desde que el hombre pecó. Dios prometió que iban a ser redimidos, que iban a ser reconciliados. Amén. Ahora, con la promesa de Génesis 3:15 comienza la línea histórica de la redención. Después de la caída, hubo una maldición para la serpiente y su descendencia, ¿verdad? Y hubo una promesa para la mujer y su descendencia. Dice, ella te herirá el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Verdad? Dios profetizó la enemistad de estas dos descendencias hasta la llegada del Redentor, cuando fueran reconciliados. La descendencia de la serpiente se refiere a esa descendencia pecadora que camina sin Dios en el mundo, que es rebelde contra Dios y comenzó con Caín. La descendencia de la serpiente, la descendencia de pecado, la línea, ¿verdad?, de pecado, comenzó con Caín. Caín mató a Abel y él fue desechado, fue echado del Edén. Y Caín y sus hijos, su familia, ¿verdad? Enos el primero y después Lamec también, propagaron la maldad en la tierra, ¿sí? La simiente de la serpiente, la descendencia de maldad, ¿sí? Esto fue de los hijos de Adán y Eva. Caín mató a Abel, Caín fue la descendencia de la maldad y Abel habiendo muerto, después Dios levantó, les dio un hijo que vino a sustituirlo. De hecho, su nombre significa sustituto y es la persona de Set, el hijo de la descendencia de la promesa, de la promesa dada a Dios, a través de la cual el hombre sería reconciliado con Dios. Entonces, la descendencia maldecida continuó después del diluvio con la familia de Noé, por medio del hijo llamado Cam, continuó la descendencia maldecida, pero por medio de Sem continuó la descendencia de la promesa. ¿Ok? Entonces, Cus, Canaán y Nimrod
fueron descendientes de Cam y fueron hombres, ya hemos estudiado de Nimrod, ¿se acuerdan? En las otras clases que hemos tenido, eran hombres rebeldes en contra de Dios, que propagaron el pecado en el mundo, desde Lamec, desde Caín, desde Lamec, Canaán, Cus, Nimrod, todos ellos fueron hombres rebeldes a Dios y Dios los esparció sobre la tierra cuando quisieron rebelarse en contra de Dios y hacerse un nombre para ellos mismos y sublevarse ante Dios. Dios los esparció sobre la tierra. Entonces encontramos más tarde a la descendencia de Canaán, ¿verdad? La descendencia de todos estos hombres siendo paganos y cómo Esaú se casó con mujeres paganas de las hijas de Canaán. Esaú fundó la descendencia edomita y eso viene de la palabra rojo, que es cuando Esaú comió aquel platillo de lentejas, ¿verdad? Que significa que se le llamó que era rojos, ¿verdad? El nombre de él que significaba Edom, que significa rojo, y él fundó la descendencia edomita, que en griego es la descendencia idumea. Entonces, ustedes se acordarán que siempre durante los reinados de los reyes de Israel, siempre hubo un pleito entre la descendencia de Esaú y la descendencia de Jacob, el pueblo de Israel con los edomitas, ¿se acuerdan? Siempre hubo un pleito y fueron enemigos de por vida. No los dejaron cruzar, ¿verdad? Actuaron en contra de ellos. También eso lo miramos en algún momento ya en las otras clases que hemos tenido antes. Pero Esaú se casó con las mujeres paganas, las hijas de Canaán, y fundó la descendencia edomita, y también emparentó con Ismael, que Ismael también fue el padre de los árabes, también enemigos del pueblo de Israel. Entonces Esaú emparentó también con Ismael, y entonces hasta el día de hoy ellos son enemigos del pueblo de Israel. Pero el último edomita o idumeo en el griego que trató de estorbar en la línea mesiánica fue precisamente Herodes. Herodes era idumeo o edomita, ¿verdad? Y en esa línea de estorbar el nacimiento del Mesías, llegamos a Herodes, ¿verdad? Después de Herodes, ¿quién intentó estorbar la carrera del Mesías hacia la cruz? ¿Recuerdan? Después de Herodes, Satanás mismo, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Jesús y Satanás se enfrentaron, ¿se acuerdan? Y en el desierto, Satanás mismo quiso que Jesús no llegara a la cruz. Le ofreció los reinos, le ofreció comida, le ofreció todo para que él no fuera a la cruz, ¿verdad? Entonces, ahí viene la línea, ¿verdad? Satanás creyó que cuando Jesús fue, él no quería que fuera a la cruz, pero cuando fue a la cruz, él creyó que había vencido al Señor Jesús. Y la promesa decía que con la muerte del Señor Jesucristo, Satanás le estaba asestando un golpe, ¿verdad? A la simiente de la mujer. Eso es la herida en el calcañar. Pero Jesucristo, al resucitar y vencer a la muerte, le dio el golpe mortal en la cabeza a Satanás, ¿verdad? Venciendo sobre él. Por otro lado, vamos a terminar nada más esta parte y vamos a dejar las profecías sobre el reinado. Estamos hablando de que nosotros estamos estudiando acerca de la vida de Jesús, porque Jesús es el rey prometido del Antiguo Testamento y Jesús es el Salvador y el Redentor prometido desde la caída del hombre en el principio. Entonces,
Por el otro lado, la cabeza de la línea de la promesa fue Set, que sustituyó a su hermano Abel, ¿verdad? Génesis 4, 25 al 26 nos enseña, dice, comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová a través de Set y su descendencia. Comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová a través de Set y su descendencia. Entonces ahí está la línea de la generación que servía a Dios, que amaba a Dios, y a través de la cual, descendencia de Set, nos vino después Enoc y Noé, y después de la línea de Noé, a través de su hijo Sem, ¿sí? A través de su hijo Sem nos vino el pueblo de Israel. Por eso habla de que la gente que está en contra del pueblo de Israel, ¿cómo se le llama? Antisemitas, ¿verdad? Antisemitas. Los pueblos semíticos son los pueblos que vienen de la descendencia de Sem, hijo de Noé, de la cual más tarde nació Abraham, Isaac, Jacob, y Dios reiteró a ellos la promesa. Después, cuando estudiamos la historia de Ruth, vemos que Boz fue padre de Obed, y de Obed nació David. Boz fue abuelo del rey David, y por ahí viene la línea mesiánica. Por la línea, por todos ellos, por Boz, esposo de Ruth y padre abuelo del rey David, y continuó después pues con Salomón, Josafat, Usías, Ezequías, reyes del lado sur de la área de Judá, ¿verdad? Que fueron temerosos de Dios. También más tarde la línea continúa con Zorobabel después del exilio, cuando son regresados del exilio, hasta llegar a Jesucristo, en quien se cumple la promesa del Redentor, que es el Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Que cuando Dios miró que el hombre había pecado, Él ya tenía un plan de salvación. Porque el Dios que nosotros servimos, hermanos, es un Dios cuya naturaleza es el amor. A pesar de que la gente diga, oh, Dios es malo, Dios juzga, Dios esto, Dios, ¿cómo puede Dios mandar gente al infierno? Todo lo que la gente pueda decir, Dios es un Dios que su naturaleza y su carácter es el amor. Y por eso, desde que el hombre pecó, Él ya tenía provista la salvación para la humanidad. Él ya tenía provisto al Redentor que iba a venir a salvar al hombre de las consecuencias de la caída, de la muerte, de la muerte física, pero también de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Entonces, el propósito de Dios por medio de Jesús es que el hombre vuelva a Él, para Dios demostrarle su amor, porque servimos a un Dios que es un Dios de amor, y no le amamos porque nosotros somos muy inteligentes o muy sabios. Le amamos porque Él tuvo misericordia de nosotros y Él nos amó primero. Por eso, hermanos, siempre debemos de estar en nuestro primer amor con el Señor. Siempre tenemos que volver a esa enseñanza que nos dio Juan en Apocalipsis, de decir, vuelve a tu primer amor con Dios. Porque ese Dios, hermano, ha hecho todo por amor a ti y por amor a mí. Nos ama indescriptiblemente. Y esto lo digo para introducir la próxima enseñanza. La vamos a dar mi esposo y yo, aprovechando el próximo jueves, que estamos en esos días donde el love is in the air, ¿verdad? El amor está en el aire por tanto festejo del amor. Nosotros vamos a continuar dando una enseñanza sobre el tema de Jesús y el Dios de amor que envió a Jesús para salvarnos. Y vamos a aplicarlo de una manera a la familia, también a los matrimonios, ¿verdad? Y vamos a tratar el tema, vuelve a tu primer amor, la próxima semana con el favor de Dios.